está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar desde Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Abba Padre. Abba Padre. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Y cómo nos pastorea? A través de la palabra. Porque la palabra que yo predico no es mía, sino del que me envió. Por eso aquí el pastor no es humano, sino que es el Señor. Lo importante de esta congregación es que nosotros seamos formados con el conocimiento de Cristo, el cual es Dios. Y algo que tenía Cristo, que no lo ha tenido ningún pastor en el mundo, ese buen pastor, es la obediencia a la fe. Y precisamente ahí es donde nosotros debemos de llegar, a obedecer la fe que tenemos en Cristo, para que esto funcione. Hablaba con los hermanos ahorita y les decía que hay más de 36.000 millones de congregaciones en el mundo. Y todas están buscando algo. ¿Qué cosa? El paraíso. Pero nosotros tenemos algo muy especial. Nosotros queremos regresar al Edén. Nosotros queremos que Dios quite las espadas flameantes que puso para que Adán y Eva no pudieran devolverse al Edén. Y que nosotros, como descendientes de Abraham y herederos del planeta, podamos nosotros entrar a el Edén y obtener los beneficios que hay en él, como una vida saludable hasta los 100 años, como una moral intachable, como una prosperidad económica, como que esa llama flameante de Dios alumbre todas las naciones, para que el mal sea exterminado de la tierra, sea destruido. Bueno, para que estas cosas acontezcan y lleguen a nuestra vida, porque lo cierto es que nosotros tenemos la potestad de parte de Dios para formar nuestro cielo o nuestro infierno. Nosotros lo tenemos. Dios nos dio en su infinita bondad y misericordia el conocimiento para que nosotros podamos hoy vivir por Él. Y viviendo en Él, las maravillas de Dios llegan sobre nosotros. O sea, que la mano de Dios esté sobre cada uno de nosotros y el ángel de Dios acampe a nuestro lado. Recibo en el amor de Dios que Dios hoy abra el sentido del entendimiento para que lleguemos a comprender la formación de un creyente. De ese es el título de hoy. La formación de un creyente. Un creyente tiene que ser formado. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo a vanidad para que viviéramos en la esperanza de Él. Por eso todos naturalmente somos malos. La maldad está en nuestra alma, que es nuestro cuerpo. Por eso, queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Por eso, creyendo que lo estamos haciendo perfecto, terminamos siendo para el hermano imperfecto. Por eso, vivir en Cristo es vivir para Dios. Pero Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y esto es a través del conocimiento. Por eso, dice en Hebreo, en el capítulo 10, versículo 25, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre.
O sea que nosotros no debemos tener esa costumbre, sino que al contrario, viendo que el tiempo es corto, ¿verdad? Aprovechar el tiempo para ser perfeccionado en Cristo Señor nuestro. Ahora bien, Dios siempre ha utilizado a un hombre para hablar con su pueblo, siempre. Desde el principio agarró a Adán, formó a Eva, trajeron a sus hijos, los expulsó del Edén por desobediente, agarró a Set, que vino por Abel, al cual mató Caín, luego vino Enoc, luego vino Matusalén, luego vino Noé, y así todos esos hombres que Dios escogió para hablarle a su pueblo. Y gracias a los profetas, gracias a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne, y gracias a los apóstoles, nosotros hoy tenemos el testimonio de un Dios verdadero. Tenemos un testimonio de un Dios todopoderoso y eterno. Pero a Él le estamos poniendo nuestra fe. ¿Sí o no? Así que esta fe tiene que ir acompañado con la obediencia. Si creemos en verdad en Él, pero Él nos está dando mandamientos, estatutos y ordenanzas y nosotros no las cumplimos, entonces quiere decir que el problema no está en Él, sino en nosotros. Pues un pacto, así sea de hombre, ni se le añade ni se le quita, sino que se cumple. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora, Dios ha prometido cosas extraordinarias como salud física, económica, moral y espiritual. Bueno, yo quiero alcanzarla. El asunto es que está en que no es para un solo hombre, sino para un solo pueblo. Y pueblo no es una persona, sino que son varias personas. Así que yo estoy buscando a esa descendencia de Abraham. Yo estoy buscando a los escogidos de Dios. Yo estoy buscando a esos seres que van a oír este conocimiento, va a decir, vale la pena vivir por él, y van a obedecer el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces, ese grupo de personas va a adquirir aquella promesa que Dios hizo a nuestro padre ancestral Abraham, y que pasó a Isaac y a Jacob por herencia. Y que de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, y de esas 12 tribus viene toda la descendencia de judíos que hay en la tierra. Por eso es muy probable que nosotros tengamos, por fe, esa chispa en la sangre de ser judíos sefarditas. ¿Sí me van siguiendo a lo que me refiero? Por eso es muy importante que nosotros prestemos el oído. El último de los apóstoles es Pablo, el apóstol de la gracia. Así es conocido por la Sagrada Escritura. Por eso nosotros tenemos que tener ojo pelado por el amado apóstol Pablo. Lo que Pablo dice, tenemos que prestarle mucha atención para vivir por ello. Esa es nuestra fe. El apóstol Pablo fue enviado por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Romanos 1:1. Para formar a Cristo en nosotros. Dios, a través del tiempo, ha tomado siempre a un instrumento suyo para hablarle a los seres humanos y tener un diálogo con todos, haciéndosenos notar entre los seres humanos como un Dios todopoderoso y eterno. Es importante conocer el trabajo del Hijo de Dios para entender su labor y propósito de Dios con él. Hasta ahora pienso que lo hemos entendido, que Cristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, pues el mundo está condenado por sí mismo. Así está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 3, 16 al 18. Y una de las cualidades más importantes de nuestro Salvador, Cristo bendito, es la obediencia al Padre en cualquier situación, aún en una bella tribulación momentánea. Es importante recalcar que a pesar que el pueblo desobediente, Dios por un tiempo dejó de oírle o responderle ahora,
ha tomado en estos postreros días para completar la labor de Pablo a este su servidor y a toda esta hermosa, amada iglesia, para que Cristo sea formado en vosotros. Como está escrito en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 27 al 28. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ha sido manifestado a sus santos. Ustedes son los santos, a quienes Dios, ¿quién? Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no es formado en el pueblo de Dios, el mundo no tiene esperanza. Esa es la verdad. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿En toda qué? Sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. La intención, la idea de esta congregación es presentar delante de Dios a todo hombre perfecto en Cristo. O sea que a través de este conocimiento nosotros podemos presentarnos delante de Dios como esa Virgen pura, esposa de Cristo Señor nuestro, porque Cristo es formado en nosotros. O sea que la bendición de Dios cae sobre nosotros, la cual es apartarse del mal al bien. ¿Qué le parece? Pues el hombre natural no percibe estas cosas. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a cualquiera y cualquiera te va a decir, yo soy bueno. Pero lo cierto es que ninguno es bueno, porque el único bueno es Dios. Y para que un hombre sea verdaderamente bueno, tiene que entender que la gloria es para Dios y que Dios mora en él. Para llegar a esto, entonces, nosotros tenemos que tener a Cristo formado en nosotros. Recordemos que el príncipe que le llegó a Cristo y le dijo, maestro bueno, Cristo le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. O sea que este hombre o estaba viendo a Dios en Cristo, estaba viendo lo purificado que era, porque se manifestaba Dios en él, en su pureza, en lo bueno que era. Así de la misma manera Dios se tiene que formar o manifestar en vosotros. ¿Vamos comprendiendo? Y para esto tenemos que cambiar del mal al bien. Y nadie tiene que decirnos, mira, esto está mal. Nosotros, por el conocimiento de la gracia de Dios, vamos a saber qué está mal y qué está bien. Y nosotros mismos irnos corrigiendo a dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. Por ejemplo, brollar está bien. Ah, bueno, si ya nosotros sabemos que brollar está mal, entonces debemos de apartarnos de brollar. Vamos comprendiendo, eso es un ejemplo, pero son muchas las cosas. Ahora bien, primer punto, ¿cómo puede ser Cristo formado en nosotros? Mira cómo está escrito en Romanos, capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, dice el amado apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional. Es necesario razonar y decir, verdaderamente tengo que alejarme del mal. Eso ya es presentar el cuerpo delante de Dios como un sacrificio limpio y puro. No os conforméis a este siglo, o sea, 100 años, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta.
¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Lo malo será agradable y perfecto? Entonces lo que está diciendo Pablo es, mira, vamos a razonar. Y así como Cristo presentó su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, nosotros de la misma manera. O sea, apartándonos del mal. Como está escrito en Efesios, en el capítulo 4, 17 al 32. Esto pues digo, y requiero en el Señor, fíjate, no quiere, requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, que el viejo hombre que yo tenía, yo tengo que quitármelo como una vestidura y despojarme de ese viejo hombre. O sea, si era un borracho, ya no debo serlo. Si era grosero, ya no debo decir grosería. Si era altanero, ya no debo ser altanero. Si era maldiciente, ya no debo ser maldiciente. O sea, apartarme del mal y empezar a vivir por el bien. ¿Qué les parece? ¿Será una buena idea? Es lo que Dios quiere para nosotros. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién nos está creando? Cristo. Yo lo recibo. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no golpeéis ni maltratéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a los deseos de la carne. El que robaba, ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Ha llegado el día de la redención? Yo lo recibo que sí. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó. Como está escrito en Romanos, en el capítulo 8, 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por ejemplo, llegó el lunes y ya le estamos diciendo al compañero, ve que el sábado no la volvemos a pegar. ¿Eso es de la carne o es del espíritu? Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Ve que ya tenemos que venir preparados la próxima semana para la amada del Señor. Las cosas del espíritu y las cosas de la carne. ¿Ven? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que se la pasa airado y peleando, ¿puede agradar a Dios? No. Por eso a paz nos llamó el Señor. Mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Segundo punto, ¿qué es lo que evita que Cristo sea formado en vosotros? Para que Cristo sea formado en nosotros es a través del conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el de la verdad, que te hace libre, como está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que detiene esta verdad es el antiguo pacto, que mezclan con la gracia del Señor. Por ejemplo, la ley tiene la sombra de la gracia, pero no tiene los bienes venideros. Por ejemplo, el que está bajo la ley está bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto quiere decir que uno de los 306 mandamientos de Moisés dice que si la mujer tiene el periodo, está contaminada. Y que si el hombre se sienta en el lugar donde ella se sentó, el hombre es pecador. Entonces imagínense ustedes que hombre no es pecador si se monta en un transporte público y resulta que la mujer está con su periodo y se sentó ahí. ¿Me explico? Igualmente en la congregación o igualmente en cualquier parte. O sea, son reglas que estableció Moisés para que el hombre se portara menos mal, pero que no son necesarias, ya que con los 10 mandamientos de Dios son más que suficientes para que el hombre sea perfecto. Amar a Dios sobre todas las cosas. A ver. Amar a Dios sobre todas las cosas, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta del día sábado, honra de tu padre y a tu madre, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás la cosa de tu prójimo. Amén, lo recibo. Con estas 10 son más que suficientes para que el hombre sea perfecto. ¿Ve? Las 306 mandamientos de Moisés no son necesarios. Esos quedaron abolidos cuando Cristo cumplió los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Hay personas que dicen, no, Cristo cumplió los mandamientos de Moisés y por eso los abolió. No los cumplió. Y uno de ellos está cuando la mujer adúltera tenía que ser apedrada según la ley de Moisés, pero el Señor no la apedró. ¿Por qué? Porque si Él lo permite, también hubiera cumplido la ley de Moisés, pero no hubiera cumplido la ley de Dios que dice no cometerás homicidio. Entonces hubiera matado, aunque aquella, según la ley de Moisés, se merecía la muerte. El Señor prefirió cumplir los mandamientos de Dios que la ley de Moisés, porque no eran necesarias. La mujer fue conseguida en adulterio y tenía que ser apedrada según la ley de Moisés. Pero Cristo la perdonó. Perdonó el adulterio. El que estuviera libre de aquel mal tenía que lanzar la piedra y ninguno la pudo lanzar, porque todos estaban contaminados por el pecado, pues estaban bajo la ley de Moisés, culpando, pero no se culpaban ellos mismos. Mientras que con la gracia tú perdonas porque tú fuiste perdonado. Nos perdonó Dios por medio de Cristo. Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario cuando murió. Entonces nosotros también debemos perdonar. ¿Sí comprendemos? ¿Esto es bueno o es malo? Y si es bueno, ¿es del espíritu o es de la carne? Entonces andemos por el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne.
Entonces está escrito, lo que detiene esta verdad lo que detiene esta verdad, préstale esa, por favor. Lo que detiene esta verdad es la falsa doctrina que culpa, condena sin poder lograr nacer de nuevo. Como está escrito que el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para ser espiritual. Esto quiere decir dejar atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo para ir adelante a la perfección. La ley, aun cuanto es santa, es contraria al renacimiento, por cuanto culpa de pecado, mientras la gracia es el perdón de pecado. ¿Usted comprende la diferencia entre la ley y la gracia? Si usted está bajo la ley de Moisés, usted está bajo pecado. Porque Moisés dice, el que haga esta cosa vivirá por ella. Pero si usted está bajo la divina gracia de Dios, usted fue perdonado de sus pecados. Porque el Señor dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Cristo vino a bendecir al pueblo de Dios, trasladándolo del mal al bien. Por eso no podemos decir quién bajará del cielo para traernos la gracia o quién subirá del abismo para traernos la gracia. Pues confesando nosotros que Cristo es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, hemos hallado gracia delante de sus ojos y el perdón de pecado. ¿Usted va comprendiendo? Como está escrito en 2 Corintios 3, 7 al 18. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, según Éxodo 34, 29, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Este es el ministerio de la gracia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Fue la ley abolida? Ojo aquí, pero el entendimiento, o sea, la transformación que viene por el entendimiento de ellos, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Nosotros hemos sido convertidos en el Señor. Por eso no tenemos un velo en el rostro, sino que yo veo en cada uno de ustedes al mismo Dios. En su bondad, en su misericordia, en cada gesto de amabilidad está Dios manifestado en ustedes. Ahí es donde Dios es formado en vosotros. Pues vosotros sois templo de Dios y morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso no necesitamos ponernos un velo para que puedan apreciar el Dios que está en vosotros, sino que hoy Dios me vino a visitar a mí, en vosotros. ¿Usted va comprendiendo? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted va comprendiendo. ¿Dónde está Dios? Tercer punto. La gracia te va formando en Cristo. Romanos 10, 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, ¿quién es? Y Cristo está en vosotros. Entonces vosotros no tenéis que estar bajo la ley, sino bajo la divina gracia del Señor. ¿Y qué es gracia? Perdón, bondad, mansedumbre, tolerancia, amor. Ahí es donde Cristo es formado en vosotros. Por eso usted ocúpese de no sacarle la piedra a su hermanito o a su hermanita. Porque usted es espiritual. Y los espirituales no andan sacándole la piedra a nadie, sino al contrario. Por el contrario, más bien llenando de amor a su hermano o a su hermana, a su compañero, a su hijo o a su padre. ¿Vamos comprendiendo? Ahí es donde Cristo se manifiesta en vosotros. En la bondad, la mansedumbre, la tolerancia, la templanza. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Ya vino Cristo. Vino, entregó su vida por nosotros. Subió al cielo. Estuvo con su Padre. Volvió a venir. Envió el Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿Está hoy aquí entre nosotros? Yo recibo que sí. Y si es así, entonces no tenemos que irlo a buscar en Israel. Está aquí, está con nosotros. En cada gesto de bondad, amabilidad, tolerancia, de parte de cada uno de ustedes, es la manifestación del poder y la gloria de Dios en vosotros. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con la boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Por eso es muy importante: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted está airado, si usted se levantó con mal humor, vaya y échese un baño. Pero no pague su ira y su mal humor con el hermano, con su hermanito, con su hijo, con su padre, con su hermano, con su compañero, con su compañera. ¿Vamos comprendiendo? Porque ¿dónde está Cristo? En vosotros. Y Cristo se tiene que manifestar en cada uno de ustedes. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. Como está escrito en el libro profético de Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén
habrá salvación. Yo lo recibo. Como ha dicho Dios, y entre el remanente el cual habrá llamado, por lo cual clamamos, Abba Padre. Mas, esto es lo dicho por el profeta Joel, en el capítulo 2, 28 al 32. Y en los postreros días, dice Dios, ¿quién dice? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas predicarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y predicarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, como está escrito en Romanos capítulo 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Han creído en Cristo de Nazaret, pero no en Cristo resucitado. Cristo de Nazaret tenía un propósito: morir por el pecado de los hombres como un cordero al matadero. Cristo resucitado tiene un propósito: venir como el Salvador, venir como el que viene a traer la herencia a los escogidos de Dios. O sea, que el Espíritu Santo de Dios vino para salvación, mientras que Cristo vino a cumplir la muerte y la resurrección que Dios había prometido para salvación. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante que entendamos que estos son dos propósitos de Dios, los cuales se cumplieron y hoy se hace manifiesto en nuestra herencia. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Ya ahora están oyendo del resucitado. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora hay quien les predique. Miguel está predicando y la amada Madre Iglesia predica la gracia del Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio de Dios. Usted obedezca este Evangelio para que usted vea que muy pronto vamos a alcanzar las promesas de Cristo: salud física, salud económica, salud moral y salud espiritual. Eso es entrar en el Edén de Dios. Los creyentes tenemos la certeza de que Dios es galardonador de lo que le buscan. Y nosotros por fe entramos en este Edén, por lo cual clamamos Abba Padre. Como está escrito en el Salmo 37, 22 al 29. Porque los benditos de Dios heredarán la tierra. Recuerde que están los benditos a su derecha y los malditos a su izquierda. ¿Cuáles son los benditos? Los de la gracia. ¿Cuáles son los malditos? Los de la ley. Así está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Ven? Porque los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Mas los que están bajo la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie va a poder hacerla. Absolutamente nadie. Y Cristo vino a demostrarnos que no vale la pena seguir en el pacto de la ley, que hay que estar en el pacto de la gracia. Por eso tienes que dejar esos 306 mandamientos de Moisés y empezar a comerte los 10 mandamientos de Dios, que muchos ni se lo saben. Si no se lo saben, apréndaselo y empiece a vivir por ello. Eso es gracia. Eso es estar bajo la gracia del Señor. Y usted, individualmente, cada uno, por su salvación, hace esto con Dios
entonces Dios le dará a usted, a cada uno que lo cumpla, las promesas ofrecidas por el mandamiento. ¿Usted va comprendiendo? Aquí ninguno viene a ser engañado, pero ninguno viene a burlar a Dios. No podemos venir a calentar sillas, no podemos venir a perder el tiempo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Ya no lloremos más el tiempo, aprovechemos el tiempo, comemos los 10 mandamientos, lo hacemos y Dios hará en nosotros lo que Él prometió. ¿Sí comprendemos? Para muchos es imposible cumplirlo. Si Cristo lo cumplió, nosotros, con Cristo formado en nosotros, lo cumplimos. Porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Por lo cual clamamos, aliéntate, ten confianza. Esto es una realidad, que mi Cristo es la esperanza que nos da inmortalidad. Benditos del Dios viviente, transformados por mi Dios, brillamos con nuevamente oyendo su hermosa voz. Apartados de deseos carnales o terrenales, viviendo en un paseo de luces espirituales. Con la mente de mi Cristo vivimos eternamente y con la gracia del Dios vivo reinamos con mucha gente. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Bueno, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros traímos hoy un arrocito chino de esos muy buenos para toda la amada Madre Iglesia, para compartir. El Señor dice en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de nosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue, vino Dios hoy a nosotros, no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni de Miguel, sino de la generosidad y la bondad del pueblo de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios al Cristo resucitado, es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, al Cristo Redentor. unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos. llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también. los tres son uno solitos, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, Por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber Es su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó por la carne en la
Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe nivel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Abba Padre.